Hoy vamos a hablar efectivamente de la dictadura del proletariado, mejor dicho. He decidido enfatizar el término en latín porque, tal y como ha explicado Hal Draper en un libro que se llama Sobre la dictadura del proletariado de Marx a Lenin, eh, el término en latín es el que le imprime un sentido específico al concepto marxiano. Y digo marxiano y no marxista porque, como veremos, existen también pues sensibles variaciones, ¿no?, en el sentido del término a lo largo del proceso en el cual la crítica de la economía política se convierte pues en doctrina, por ejemplo, leninista, ¿no? Ya veremos que estas distancias son más agudas de lo que cabría esperar, ¿no? Por lo menos según mi punto de vista y salvo la mejor opinión que tenga aquí mi colega Pablo, que sé que tiene otras cosas que decir al respecto. Y bueno, en fin, ya se la saben, yo soy Yankel Peralta, esto es Parelio Podcast, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política. Y del otro lado está mi querido Pablo. Hola a todos, todas y bienvenidos a este episodio de Parelio. Y como siempre queremos invitarlas a que nos dejen sus comentarios, se suscriban al canal, compartan este video y se suscriban también a todas las redes sociales de Parelio para continuar pues en las discusiones y en los temas que vamos a estar abordando aquí en adelante y que hemos abordado ya también en el pasado, ¿no? Y en ese mismo tono pues invitarlos a ver el último episodio que grabamos, que fue ya no un episodio de los que en los que abordamos temas como este, más bien de teoría, de historia de la teoría, sino más bien un tema coyuntural en nuestra sección que titulamos Intervenciones y que versa específicamente acerca del tema de la austeridad republicana, que ya verán ustedes que está súper de moda actualmente, se ha puesto una vez más de moda después de que Gerardo Fernández Noroña se peleó con Alito Moreno en el Senado mexicano, entonces sigue dando la mata. Entonces vayan a ver ese y vayan a ver todos los otros episodios que hemos preparado de Parelio Podcast para ustedes, ¿no? Por ahora, pues quédense aquí, súbanse a la discusión y yo con eso termino por ahora. Bueno, qué bueno que hablaste de la austeridad porque tengo que decir algo sobre eso al final del episodio, entonces a ver si me puedes recordar, ¿no? Bueno, el sentido, el sentido usual o contemporáneo en el que entendemos el término dictadura, ¿no?, se refiere, digamos, al ejercicio arbitrario y abusivo del poder por parte y en interés de una persona, de una sola persona o de un grupo reducido de dirigentes, ¿no? Ejercicio que supone la anulación de las libertades y las garantías democráticas. Sin embargo, de acuerdo con Hal Draper, este sentido contrasta muy marcadamente con la institución romana de la dictatura, sobre todo antes de que Julio César extendiera su dictadura por más de 10 años, en el momento en que se convirtió en dictador en sentido moderno, pues, ¿no? Y ese sentido no solo no era anticonstitucional, sino que tampoco era antirepublicano, ¿no? La dictatura, perdón, se refiere a un periodo extraordinario en el que un gobernante podía ejercer autónomamente el poder por no más de 6 meses, algo así, en interés de la defensa de la república, ¿no? Por ejemplo, contra posibles invasiones o golpes de Estado. Ahora, Marx utiliza el término en el contexto, perdón, de la discusión en torno a las revoluciones francesas de 1789, 1848 y 1871. En ese contexto, dice Draper, sobrevivía la connotación latina, por lo que nadie se sentía pues demasiado cohibido por defender abiertamente tal o cual forma de dictadura. Sin embargo, se registra también un uso peyorativo del término, ¿no?, como insulto político, uso que es el que perfila un poco el sentido en el que hoy entendemos el término dictadura. Ahora, Marx habla de la dictadura en dos sentidos, por lo menos según mi apreciación, ¿no? Se refiere al ejercicio extraordinario del poder proletario en interés de la defensa de la democracia republicana,
ya en el manifiesto, Marx decía que la misión del proletariado era la conquista de la democracia, ¿no? O sea, el gobierno de la democracia desde la clase proletaria. Pero también hay un segundo sentido en el que utiliza el término en sentido metafórico, por decirlo así, como un oxímoron, en referencia a una dictadura democrática que supone la desaparición del Estado, ¿no? Este último sentido constituye, por otro lado, una apropiación o ratificación irónica, ¿no?, del temor que las clases conservadoras tenían ante la posibilidad de lo que ellas mismas llamaban una dictadura democrática, ¿no? Es decir, la dictadura del populacho. En ninguno de los dos casos se trata de un tecnicismo, eso quisiera quedar claro, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el término de plusvalor, ¿no? Aunque así lo haya, a mi juicio, malentendido y tergiversado Lenin, ¿no? Según veremos, pero vayamos paso a paso. Voy a acabar mi exposición y después de que ya la acabe, pasamos a la de Pablo, que también tiene algo que decir por su parte, ¿no? Entonces, bueno, en Marx, el tema de la dictadura en general aparece por primera vez en el contexto de su crónica de las revoluciones alemana y francesa de 1848 en la Nueva Gaceta Renana, ¿no? Pero el término específico, dictadura del proletariado, aparece en el artículo de las luchas de clases en Francia, aunque aparece solo como la recuperación de una consigna revolucionaria. Por aquí al rato les leo el fragmento. Eh, más allá del más allá del antecedente ofrecido por el término dictatura, ¿no?, el uso que Marx hace de la palabra responde también al contexto de la polémica política, en el cual tiene un sentido predominantemente peyorativo, como ya les decía, ¿no? Sin embargo, como muy bien señala Draper, lo insultante no era tanto la acusación de dictadura, cuanto el tipo específico de dictadura del que se tratara. O sea, nadie se alarmaba demasiado de hablar de dictaduras. El problema era cuál era la dictadura de la que estás hablando, pues, ¿no? En este sentido, tanto la izquierda como la derecha, ¿no?, aceptaban la necesidad de un periodo dictatorial, ¿no?, ya fuera para la transición o para la restauración, dada una situación de crisis política post-revolucionaria. Y bueno, como dijera Juan Donoso Cortés, el filósofo español del siglo XIX, el asunto era que se trataba de decidir entre la dictadura, digamos, noble y aristocrática del sable o la dictadura plebeya del cuchillo, ¿no? Es una frase de él, ¿no? Ahora, entre las concepciones izquierdistas de la dictadura, nos encontramos muy ilustrativamente con la noción elitista y vanguardista de la dictadura revolucionaria. Se trata, por supuesto, de un sentido que se ha conservado desde el maoísmo hasta el bolchevismo leninista, ya sea trotskista o stalinista, ¿no? Y que tiene más bien el sentido de una dictadura sobre el proletariado o sobre el pueblo, aunque presumiblemente en interés del pueblo y del proletariado, ¿no? Se trata también de una perspectiva izquierdista elitista parecida a la de los Bauer, ¿no? Un poco como, aunque con ciertos matices y con cambios, porque ellos no estaban a favor de la vanguardia proletaria, sí defendían el elitismo de la crítica, por ejemplo, ¿no? El asunto es, pues, el sentido del vanguardismo elitista de los movimientos de izquierda, o de ciertos movimientos de izquierda. Por el otro lado, tenemos el concepto conservador de la dictadura democrática, que aunque pueda sonar oximorónico, ¿no?, para oídos izquierdistas, era y sigue siendo un temor para las posturas más derechistas, ¿no? Por ejemplo, Tocqueville y Guizot hablaban de dictadura o de despotismo popular, mientras que Lawrence von Stein advertía contra la dictadura popular y el gobierno del proletariado, ¿no? Se trata un poco como de este temor a la imposición de la turba iracunda, ¿no?, como en este capítulo de Los Simpson. No hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar todos los monumentos históricos. Voy a robarme un retrete. Espero que haya dos. Así, ¿no? Bueno, es el temor un poco de la derecha, ¿no?, de que la dictadura popular quiera decir linchamientos, básicamente. Un poco también como se ve en la película de Batman, la de Nolan, la segunda, donde está Bane, ¿no?
y Será. quitan el gobierno. ¿Es la tercera? Sí. Ah, es la tercera, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. La segunda es la del Guasón. Bueno, en fin. Bueno, hasta donde alcanzo a ver, esta dictadura democrática puede tener el significado de un despotismo popular, referido, como dice Draper, cito a Draper, la imposición de la voluntad popular sobre la voluntad de las clases sociales, que aunque minoritarias, tienen o tendrían presumiblemente la misión de gobernar, ¿no? Hasta ahí Draper. Pero también podría referirse, en un sentido crítico, al ejercicio del gobierno por medio de métodos populistas, ¿no? Y a mí se me ocurre el ejemplo de López Obrador cuando en campaña, antes de que fuera presidente, decía que había que someter a votación el derecho al matrimonio igualitario. O sea, es el tipo de despotismo en sentido peyorativo de las mayorías, o sea, donde tienen un voto donde no tendrían que tenerlo, dado que se trata de los derechos de las minorías, pues, ¿no? Entonces, como pueden ver, tienen varias connotaciones, ¿no? Y hay connotaciones que ciertamente también son autoritarias, aunque sea un gobierno de la mayoría. En todo caso, no es el sentido en el que va a hablar Marx al respecto, ¿no? Lo que quiero señalar, pues, es que en este contexto el problema no era tanto la dictadura como tal, sino la forma específica de la misma. Ahora, Marx se oponía abiertamente al tipo de dictadura propuesto por el elitismo y el vanguardismo izquierdista, ¿no? Como ya habíamos visto en el caso de los Bauer, pero también como es el caso de Bakunin o de Lasalle o de Blanqui, ¿no? Y si Marx asumió el término, lo hizo más en el sentido del despotismo democrático que tanto temían los conservadores, ¿no? Aunque en un sentido más bien republicano, podríamos decir. Como veremos más adelante, el paradigma explícitamente admitido de esta dictadura y abiertamente admitido por Engels es la Comuna de París, ¿no? Ahora, que el proletariado se constituya en dictadura significa en principio que atropellará el espurio derecho capitalista a la apropiación de plus trabajo, es decir, a la explotación del trabajo asalariado, y que por lo tanto impondrá formas de relación jurídicas y económicas por encima de la voluntad de la burguesía. Se entiende, por supuesto, que este despotismo durará el tiempo que sobreviva la clase capitalista y que por lo tanto se trata de un despotismo transitorio o de una dictadura, pues, en el sentido romano, pues, ¿no? Pero se trata en todo caso, y en contra de lo que después va a defender Lenin, de una dictadura democrática en el sentido de que se trata de una democracia integrada por distintas clases populares, ¿no? Muy ilustrativamente, la pequeña burguesía y el proletariado y el campesinado. Ahora, de hecho, Lenin va a juzgar esta forma de despotismo democrático como un error y una limitante política. Bueno, como ya mencioné, la primera vez que Marx habla de la dictadura del proletariado es en el primer capítulo de La lucha de clases en Francia. En el texto Marx dice, de hecho, dictadura de la clase trabajadora, y está recuperando más bien una consigna popular revolucionaria en contra de las limitaciones burguesas de la Revolución de Febrero de 1848. Aquí les voy a leer la cita. Está muy chiquita. Ya aprendí a ponerle notas porque luego digo mal las páginas. Entonces dice Marx, en esta edición, esa es la página 105, que es la edición de las 40. Dice Marx, en lugar de sus demandas desbordantes, en cuanto a la forma, y mezquinas e incluso burguesas todavía en cuanto al contenido, cuya concesión quería arrancarle a la República de Febrero, apareció la audaz consigna de la lucha revolucionaria. Abajo la burguesía, dictadura de la clase trabajadora, ¿no? Entonces aquí está recuperando, con esto quiere decir que no es un invento de Marx, él está recuperando consignas que se daban al calor de la lucha, ¿no? O sea, no lo está inventando como de su creatividad desde cero, pues, ¿no? Bueno, de acuerdo con Draper, Marx usaba el término de forma estratégica, y esto es un punto muy importante del argumento de Draper, no solo como apropiación de los temores reaccionarios, ¿no?, a la dictadura del populacho, a la turba iracunda, sino que estaba pensando en que su público revolucionario específico entendería de inmediato el contraste con la dictadura vanguardista de corte blanquista o jacobino, ¿no? Pero el término sirve también como contraste respecto del contenido de clase de la democracia burguesa o capitalista, ¿no? De manera que por dictadura se entiende el interés de la clase particular que sesga
el contenido de la forma del gobierno democrático. Podríamos decir, para recuperar el término de Foucaultiano, ¿no?, que se refiere a la específica gubernamentalidad, ¿no?, de clase de la democracia. En este sentido, dice Draper que el concepto de dictadura no alude a una forma de gobierno contrapuesta a la democracia, sino a la democracia bajo el gobierno de una clase específica, ¿no?, ya sea la capitalista, ya sea la proletaria. Entonces, aquí hay una cita de Draper en este libro sobre la dictadura. En la página 26 dice, se las leo, dice, la estoy traduciendo, dice: para entender esto, el lector debe hacer a un lado el aura que hace de dictadura una palabra maculada o sucia para nosotros, ¿no?, porque esta aura no existía en ese entonces. ¿Cómo contrapesas la noción primitiva de dictadura cuando es tan común precisamente entre aquellas personas que quieren ser buenos revolucionarios? Pues les dices, dictadura, eso significa gobierno. Sí, queremos el gobierno del proletariado. Pero eso no significa el gobierno de un hombre o de una sola persona o de una pandilla sobre el partido. Significa el gobierno de clase. El gobierno de clase significa la dictadura de clase, ¿no? Hasta ahí Draper. Entonces, en favor de este argumento, Draper resalta el hecho de que Marx no vuelve a usar el término sino hasta 20 años después, a propósito de la Comuna de París, y años más tarde en la crítica del programa de Gotha. Sin embargo, Marx no utiliza el término en la Guerra Civil en Francia, que es su texto explícito sobre la Comuna de París, y Draper explica esta ausencia con base en el hecho de que el público de Marx era la Internacional, y con la cual los blanquistas habían marcado cierta distancia, ¿no? El término lo utilizó en un comunicado en Londres en septiembre de 1871 con ocasión de la celebración del aniversario de la Internacional, cuyo público en ese caso sí estaba compuesto por blanquistas. Con esto quiere decir Draper que el uso del lenguaje del término dictadura estaba utilizado en específico para interpelar a los militantes blanquistas, o que favorecían o que gravitaban hacia el blanquismo, ¿no? Entonces, por su parte, el uso del término en la crítica del programa de Gotha era una circular para la discusión política de un congreso en Gotha, pues, ¿no? El término se utiliza de nuevo como contrapeso contra las tesis lasallistas que reivindicaban la idea del Estado libre, ¿no? Para Marx, esto significaba hipostasiar la forma del Estado en cuanto a aparato represivo de clase, ¿no? Por contraste, la dictadura del proletariado debía poner al Estado bajo el control de clase con miras a su disolución. Entonces, en este registro, y aquí voy a retomar lo de la austeridad, que en este de la Guerra Civil en Francia, justamente Marx dice que una de las preocupaciones burguesas es el gobierno austero, y lo que les dice es, bueno, quieren gobierno austero, ¿qué tal la desaparición del Estado? Esa es la verdadera austeridad de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la propuesta comunista de desaparecer el Estado, cancelarlo, sería la verdadera austeridad republicana, ¿no? En fin, entonces el gobierno proletario es dictatorial en la medida en que se impone sobre la voluntad capitalista y reaccionaria, en la medida en que defiende por la fuerza la democracia popular conquistada, y en la medida en que impone un sesgo de clase al gobierno, ¿no? Por ejemplo, la descentralización, la rotación de las funciones públicas, la conformación de consejos desde abajo, como era el caso de los soviets en la Unión Soviética, soviets que después Lenin y los demás tiraron por la borda, pero es otro asunto. Entonces, se trata en suma de una dictadura en cuanto se refiere a un gobierno de transición opuesto a las clases explotadoras. Y se trata de una dictadura democrática en cuanto a expresión oximorónica de un régimen democrático que suprime al Estado, ¿no? Es decir, que suprime el instrumento de cualquier posible dictadura en el sentido moderno, despótica y antidemocrática, ¿no? Ahora, con esto termino, y lo digo nada más como para dejarlo al paso, para tratarlo en episodios que vienen. Lenin entendió la dictadura del proletariado como ejercicio del poder despótico de un partido en contra de las clases populares, sobre todo, aunque no exclusivamente, en contra del campesinado. En la práctica esto se tradujo en contra del
en contra del paradigma de la comuna, en un reforzamiento centralizado del Estado bajo el gobierno de una vanguardia revolucionaria, la bolchevique, pues, ¿no? O sea, como se ve, es el sentido diametralmente opuesto de lo que Marx y Engels entendían por dictadura. Que Marx y Engels entendían la descentralización, el antivanguardismo revolucionario y la formación de consejos democráticos desde abajo, y Lenin entendía exactamente lo contrario, la centralización bajo el poder de una vanguardia revolucionaria que era el partido que se imponía sobre la voluntad de la clase de las clases populares, incluyendo la del proletariado, por cierto, ¿no? Eh, entonces, para el leninismo, la dictadura proletaria es elitista y antidemocrática, ¿no? Pero bueno, vamos a volver sobre ese tema más adelante y más allá de los comentarios que me quiera hacer Pablo, dejemos el espacio para que Pablo exponga sus ideas al respecto. Que nada, informar a la audiencia, yo creo que vale la pena que lo sepan, que el día de hoy estamos probando una nueva dinámica que no hemos hecho hasta ahora, donde cada quien leyó textos por separado. Entonces, Yankel en su exposición, pues trajo a colación el texto de Draper, pero yo por mi lado tengo otros dos textos, tal vez dos y medio, ahorita lo mencionaré por qué, que son los que yo leí, y que acordamos que no leyéramos los del otro, como para intentar contrastar un poco ideas y ver, cómo completar de manera más holística la exposición, ¿no? Y por mi lado yo leí dos textos, tenía pensado originalmente leer solo uno, pero otro me surgió en el camino y creo que estuvo muy bien porque contrasta el primero de una manera interesante, ¿no? El texto que yo leí originalmente se llama El Estado y la Revolución de Lenin, del marxista inglés del Partido Laborista, Ralph Miliband, que fue un marxista del siglo XX, allá en los 70, muy importante al parecer dentro del contexto del marxismo inglés, y que, como lo indica el título, es sobre todo una discusión en torno al libro El Estado y la Revolución de Lenin y el concepto de dictadura del proletariado que en ese texto se encuentra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es, eh, bueno, no solamente contrasta el libro de Lenin, sino que lo contrasta justamente frente a los textos de Marx y Engels y la intención que Marx y Engels intentaban imprimir al concepto en su origen, ¿no? Y el segundo texto que leí se llama, déjenme ver, aquí lo tengo, La dictadura del proletariado y la muerte de la izquierda, de Chris Cutrone, que es un profesor de la Universidad de Chicago, que es parte de una organización marxista que se llama la Sociedad Afiliada de El Ornitorrinco. Tiene un nombre extraño, pero tiene que ver con una anécdota de Engels que no se creía que existiera el ornitorrinco porque según su dialéctica de la naturaleza era como imposible que una criatura así existiera. Y de repente fue al zoológico de Londres, vio que de hecho existía el ornitorrinco y dijo, Santa Madre, aquí me he dado cuenta, y es como un momento de autocrítica de Engels, que no hay que anteponer la teoría a la práctica, sino que hay que extraer la teoría de la práctica, ¿no? Entonces, una anécdota interesante, nada más lo menciono como contextualizando quién es Chris Cutrone, ¿no? Y básicamente Miliband y Cutrone intentan rescatar esta primera noción que Yankel ya nos expuso muy bien, de que dentro de la tradición marxista, dictadura significa sobre todo ese periodo transicional en el cual el Estado se aboca a su propia muerte, va disminuyéndose hasta su desaparición, pero que remite a esa tradición latina republicana en la cual en un momento de extrema necesidad se elegía a una figura dictatorial que salvara a la república de el peligro únicamente para restaurar la democracia después y la vida republicana después, ¿no? Y como bien dice Yankel, esto sucede hasta que Julio César toma esta posición dictatorial y ya no la abandona durante 10 años, y eso produce la transformación de la República Romana hacia el imperio que después sería, ¿no? Entonces, la noción que el marxismo busca rescatar es que, por así decirlo, el proletariado está rescatando a la democracia de aquella clase que está imposibilitando su realización.
en los actos, que sería la clase capitalista. Y lo hace porque la democracia, a juicio tanto de Miliband como de Cutrón, y yo diría también que de Marx, Engels y Lenin, es inhóspita esa vida republicana a los fines de acumulación del capital. En el sentido de que, y aquí yo quisiera más bien hablar a tono personal, es mi interpretación. Si recordamos que en el manifiesto del Partido Comunista, las palabras de Marx, la clase burguesa es una clase revolucionaria hasta su victoria en la Revolución Francesa, y a partir de ahí se convierte en una clase conservadora, a pesar de que en los hechos el modo de producción capitalista es de suyo revolucionario. La clase burguesa, políticamente, lucharía en contra del carácter progresista que la relación social capitalista trae de suyo, en la medida en que ese carácter progresista es inhóspito, como digo, a los fines de la acumulación que como clase necesita para su conservación. Y sería, por otro lado, el proletariado el que encuentra el carácter progresista del modo de producción capitalista, se lo toma en serio, y tan se lo toma en serio que busca realizarlo más allá de las limitantes que ese mismo modo de producción pone como límites a su acumulación y a los límites políticos que la clase burguesa establece para mantener su dominio de clase dentro de la sociedad. Sería entonces justamente la dictadura del proletariado el llevar el desarrollo de las fuerzas productivas propio del modo de producción capitalista a su realización última como una forma de producción de riqueza en general y ya no como una forma de producción de riqueza particular en la forma del capital, ya no como una relación de valor, sino como una forma distinta de riqueza que atendiera no a los fines de la acumulación capitalista, sino a los fines de la vida humana, a las necesidades humanas en primer lugar. Con esa clásica frase que Marx retoma de los movimientos socialistas previos, pero que en el crítica del crítica del programa de Gotha, recuerdo una vez más al decir de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Y sería el objetivo de la dictadura del proletariado preparar a la sociedad para el momento en que esta máxima pudiera realizarse prácticamente como forma de vida entre todos nosotros, ¿no? Pero entonces, si la dictadura del proletariado es un periodo transitorio, lo es siempre y cuando el proletariado necesita, por así decirlo, de este Estado que es inconveniente a todo el socialismo, y en eso el socialismo se manifiesta como una familia de movimientos, una familia de teorías e ideas e intentos de transformación social, en el sentido de que lo común al socialismo sería lo inconveniente que encuentran en el Estado. Pero lo que destacaría a la tradición marxista de otras formas de socialismo sería la postulación de este periodo transitorio. La disputa que existiría en el seno de la Primera Internacional y claramente después en la Segunda Internacional frente al anarquismo sería justamente la tensión existente dentro de esta propuesta marxista, la necesidad de un periodo de transición en la cual el Estado sigue existiendo, pero tiende a su desaparición. Eso sería lo que hubiera incomodado a los anarquistas y hubiera causado la escisión en el seno del movimiento socialista internacional. Pero lo que subrayaría el marxismo frente a esta propuesta que hace sería que el Estado no se conserva tal cual existe en el periodo de la dictadura de la burguesía, sino que ya desde el primer instante el Estado se ve trastocado de una forma que, cambiando su fundamento, hace que su función se transforme también. Y esto es lo que Miliband identifica en la propuesta de Lenin. Miliband no es que esté en contra de lo que Yankel ya nos dijo, de que la noción leninista termina siendo elitista y vanguardista,
es decir, una dictadura sobre las clases trabajadoras en manos de un partido, sino que Miliband identifica al menos dos momentos del concepto leninista de dictadura del proletariado. Uno en el Estado y la Revolución y otro posterior en el cual dictadura del proletariado se identificaría con la dictadura de un partido único de la clase obrera, que obviamente estaría dirigido por una vanguardia de sujetos preparados que, como cuadros del partido y como miembros de la dirección del partido, tomarán las decisiones necesarias para realizar los objetivos de esta dictadura. Miliband trae a colación con respecto a esto una cita de Trotsky, donde dice Trotsky, déjenme ver si la encuentro, la tengo aquí en mis notas. Dice Trotsky, bueno, cito a Miliband. Ni siquiera es el partido lo que está en cuestión aquí, sino más bien la dirección del partido. De acuerdo con la magnífica dinámica que Trotsky esbozó proféticamente, luego de la ruptura de la socialdemocracia rusa entre bolcheviques y mencheviques, a saber que, y cita, la organización del partido, el caucus, primero sustituye al partido como un todo, luego el comité central sustituye a la organización y finalmente un único dictador sustituye al comité central, ¿no? Que estaría hablando acerca del proceso de burocratización, que terminaría en otro tema que también veremos más adelante, el estalinismo, ¿no? Este sería básicamente lo que Trotsky estaría imputándole a Lenin, ¿no? Y que, de acuerdo a Miliband, el mismo Lenin sería consciente durante su vida de esta tensión suya en su propio pensamiento, y que sería una de las razones por las cuales Lenin se siente atribulado en el momento de su muerte, porque sabe que algo del concepto de dictadura del proletariado que ha propuesto lleva hacia un proceso de burocratización que es contraria a los fines del movimiento del proletariado. Pero, en dado caso, lo que la dictadura del proletariado estaría mentando es justamente un gobierno democrático donde la clase obrera, en vistas de sus representantes, a través de una cierta forma de mediación política, haría efectivos sus intereses dentro de la sociedad, arrebatando la propiedad privada de los medios de producción de manos de los burgueses para entregarlos directamente a los productores de la sociedad, que entonces tendrían la capacidad de dirigir la producción como sujetos activos del movimiento histórico y ya no únicamente como instrumentos pasivos de la necesidad de la acumulación del capital. Eso sería lo que Chris Cutrón subrayaría en su texto, ¿no? Y lo haría esto, el proletariado, no únicamente como un poder avasallador, aunque sí, pero lo haría sobre todo introduciendo al menos 3 cambios dentro del Estado. Si el Estado no lo toma el proletariado tal cual la burguesía lo ha perfeccionado, como diría Marx en el manifiesto, ¿cuáles son los cambios entonces que el proletariado introduciría dentro de este Estado? Número uno, mencionar que también la noción de Estado que en el siglo XIX se está jugando dentro de la tradición marxista puede ser distinta a la noción de Estado que nosotros contemporáneamente tenemos. Para nosotros, Estado significa sobre todo la administración burocrática de las oficinas permanentes que administran los asuntos de las funciones tanto del estado de bienestar como de las secretarías de Estado de política exterior, economía, salud y además el ejército y el territorio. En el siglo XIX, la noción de Estado, al menos dentro del pensamiento de Marx, tiene una carga sobre todo hacia la noción de los grupos especializados de hombres armados que detentan un monopolio de la violencia, que con ese monopolio de la violencia puede ejercer dominio sobre los miembros de la sociedad para hacerlos fungir ciertas funciones sociales.
En ese sentido, el miedo de los conservadores al gobierno popular estaría justificado en la medida en que identifican correctamente que el gobierno popular implica el ejercicio violento sobre esas minorías que son obligadas a cumplir ciertas eh, intereses ajenos a su grupo, ¿no? La turba iracunda. La turba iracunda. No es únicamente que sea la turba, sino que es iracunda y que la turba está armada, como en la imagen de los Simpsons, ¿no? Que tiene palos y piedras, ¿no? Pero sobre todo en la figura, ya en el siglo XIX, del Ejército Nacional. Una novedad respecto a lo que existía en el pasado, que eran ejércitos regionales ligados a ciertos principados, por ejemplo, en Europa, ligados a ciertos reinos, ligados a la capacidad de ciertos príncipes de contratar ejércitos privados, de mercenarios, etcétera, etcétera, ¿no? Con la consolidación de los estados-nación, se da también el surgimiento de los estados-nación, de los ejércitos nacionales y de las policías que administran los asuntos de la ciudadanía ya en las calles. Y lo que vería el marxismo subvertir de esto sería justamente que la administración estuviera ligada a una monopolio de la violencia por medio de, en el caso de la propuesta leninista, de reemplazar al Ejército Nacional por el pueblo proletario armado. En la medida en que el pueblo proletario armado suplanta las funciones del ejército, ya no tendríamos ese monopolio estatal de la violencia que sí existiría en el Ejército Nacional. Sin embargo, la noción leninista se quedaría corta respecto de la visión que Marx tendría de esto, que sería no únicamente la del pueblo armado proletario, sino de las milicias locales, que ya no estarían supeditadas a los designios de un partido único o de la administración pública, sino que se convertirían los mismos trabajadores de las fábricas en sus funciones armadas en milicias que también verían por la seguridad y la paz pública, ¿no? En esa medida se rompería ese monopolio del Estado de la violencia armada y se comenzaría a desmembrar la fuerza o la figura burguesa del Estado. Otra innovación que introduciría el proletariado en su dictadura sería, como vimos en la sesión pasada de la austeridad republicana, que mencionó muy claramente Yankel, los puestos de los funcionarios serían rotativos, el salario de los funcionarios estaría establecido estrictamente respecto del salario mínimo, salario promedio de un trabajador, y los puestos estarían sujetos a la revocación de mandato inmediata. Estas tres medidas estarían ahí con la finalidad de evitar el surgimiento de una casta burocrática que tomara control del aparato estatal en independencia de los designios del pueblo organizado o del proletariado organizado, ¿no? En esa medida, las restricciones al surgimiento de una burocracia anquilosada y la desacoplamiento de las funciones del Estado de las funciones de la violencia ya implicarían un desmembramiento de lo que el concepto decimonónico de Estado implicaba al tener estas dos empalmadas. Y por otro lado, el miedo de los conservadores, hay que mencionarlo, a la turba iracunda, a la dictadura popular, tiene que ser también, en mi opinión, contextualizado en el sentido de que para los conservadores, o más bien, para las democracias emanadas a partir de las revoluciones norteamericana y francesa, el voto, la franquicia democrática, no era popular y universal como en la actualidad, sino que en su origen estaba reservado únicamente a los hombres propietarios,
Es únicamente a través de las presiones populares de movimientos socialistas y de otros movimientos sociales que la franquicia empieza a extenderse primero a hombres no propietarios y después a mujeres y a otros sectores sociales, ¿no? Como podrían ser en algunos casos inmigrantes y cosas por el estilo, ¿no? En ese sentido, las democracias tal cual existían aún en tiempo de Marx, recordemos que para 1848 Alemania todavía no era un gobierno democrático, sino que la democracia empieza a aparecer más adelante en el siglo XIX, las democracias se concebían en su sentido burgués como las democracias de los hombres propietarios. Es algo que a mí me trae mucho a la memoria el texto de Immanuel Wallerstein, que ya he mencionado en varias ocasiones en este podcast, de El fin del liberalismo, donde justamente recalca que las tres ideologías que para Wallerstein nacen en la modernidad, los conservadores, los liberales y los socialistas, tendrían ellos tres una tendencia anarquista en el sentido de su escepticismo respecto del Estado y la búsqueda de la limitación de las capacidades estatales, justamente para no verse avasallados los intereses de estas minorías por la expansión de la franquicia. Y me refiero específicamente a los liberales y a los conservadores. Tanto liberales como conservadores tendrían este miedo de que la expansión de la franquicia lo que haría es limitar los intereses de los grupos liberales burgueses por un lado y conservadores burgueses por el otro, ¿no? Mientras que los socialistas serían los únicos que impulsarían la expansión de la franquicia justamente para el desmantelamiento del Estado a través de la dictadura proletaria. Entonces, a pesar de que los tres tienen un escepticismo respecto del Estado, aún así lo ven como esencial y necesario para ejercer sus intereses, pero es únicamente el marxismo el que encuentra la forma de ejercer ese escepticismo para la satisfacción de los intereses, no ya de una minoría, sino de una mayoría mediante el extendimiento de la franquicia a los grupos que en ese momento estaban excluidos del ejercicio democrático, ¿no? Entonces, ya únicamente para terminar, recalcar lo que Yankel también ya dijo al comienzo de su exposición y que encuentro en estos dos textos que traje a colación, que la dictadura del proletariado es el vehículo para la solución, el vehículo para solucionar la pregunta o la cuestión planteada por el modo de producción capitalista, que en la contradicción de la fuerza de trabajo y el capital encuentra el móvil para una acumulación infinita que se postula al mismo tiempo como un obstáculo para el dominio de clase de la clase burguesa, que necesita políticamente establecer una forma social y de gobierno que al mismo tiempo limite la tendencia universalista, la tendencia progresista de ese modo de producción, a la vez que conserve las relaciones de clase de la propiedad privada de los medios de producción necesarias para la actualización de la explotación del proletariado y de la acumulación del capital, ¿no? Sería en ese juego que la dictadura de la burguesía sería efectivamente dictatorial en el sentido peyorativo, en la medida en que resuelve este problema por medio de la imposición violenta sobre la mayoría de la población, a través, por ejemplo, de la quiebra de huelgas, a través del ejercicio de las policías en contra de los sindicatos, a través de mandarle el Ejército Nacional a los comuneros de París, a través de todos los mecanismos del ejercicio de la violencia en contra de la actualización de los intereses de clase del proletariado que encontrarían en el desarrollo de las fuerzas productivas prometidas por el capitalismo la forma de actualizar una forma de relación social que ya no tienda a los intereses de una minoría, sino que tienda al interés humano general, pero que se ve constantemente negado en la necesidad de la burguesía de conservar sus condiciones de clase a través de
del mantenimiento de de los derechos de propiedad, que en efecto ya están detentando en el momento en que existe la clase proletaria en tanto que clase, en tanto que existe una masa de seres humanos que dependen de un salario pagado por parte de los propietarios de los medios de trabajo, ya está ahí como relación social la base o el fundamento para una relación jurídica de propiedad que tiene que ser protegida entonces por un Estado que detenta la eh, monopolio de la violencia, ¿no? Y justamente sería el proletariado, el que al heredar ese monopolio de la violencia, número uno, se deshace de él, separándolo de las funciones administrativas, y número dos, resuelve la eliminación de la burocracia por medio de la rotación y la revocación de los mandatos de los funcionarios, además de el establecimiento de un tope salarial, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejo. ¿Cómo se llama el autor del que Serían te dos, basaste? Ralph Miliband y Ralph. sí, y Chris Coutron, que además Chris Coutron es un especialista en Adorno, entonces tiene una lectura más como de la teoría crítica que a mí no me encanta siempre, pero me parece que este texto es muy interesante. Ok. Ah, ya. Estado de Revolución de Lenin. Ok. Ujú. Bueno, había una cosa aquí que lo de Engels y el ornitorrinco me llamó la atención porque parece que el ornitorrinco les... Porque me acordé del libro de Humberto Eco sobre Kant y el ornitorrinco, Sí, que o sea, parece que la llegada del ornitorrinco a Europa lo sorprendió a todo el mundo. Por sí. razones muy raras, no sé. Pero bueno, en fin, es un punto aparte. Eh, También ujú. no sé si tú quisieras mencionar lo de la cita de Engels, que también tengo aquí, que está en el prefacio a la Guerra Civil en Francia, Ajá. porque la mencionaste en tu exposición, ¿no? O si quieres que la lea aquí. La del modelo de la... Sí, a ver. Sí, de la Comuna de París. Sí. Eh, dice Engels. Y también le puse mi post-it. El filisteo alemán ha vuelto a sentirse saludablemente alterado ante la expresión dictadura del proletariado. Pues bien, señores, ¿quieren saber qué aspecto tiene esta dictadura? Miren a la Comuna de París. Esa fue la dictadura del proletariado. Pues bueno, más explícito no lo podrían hacer. Sí, Eh, yo, con la salvedad de que voy a volver sobre este tema más ampliamente porque me parece muy importante, yo quisiera enfatizar las diferencias que el concepto tiene o comporta entre el Marx y Engels y Lenin, el trotskismo y el stalinismo, ¿no? Porque eh, creo que también ahí la idea de la conquista de la democracia tiene sentidos diversos, ¿no? Porque lo que me queda claro es que para Lenin la democracia significa eh, la, no, la heterogeneidad de la composición del pueblo en distintas clases. Y para Lenin es muy importante, o no sé si de más o de menos, pero es muy importante la diversidad en la composición de clase del pueblo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que Lenin distinga. Estaba ahí desempolvando, literalmente desempolvando los libros de mi papá, ¿no? Y aquí viene el comentario que tiene sobre la Comuna de París y otro el de el punto de vista burgués y vulgar de la concepción de Marx acerca de la dictadura, mm, sí, ¿no? Eh, porque aquí es donde él hace una distinción que hasta donde yo veo no está en Marx, pues, ¿no? Que es entre la dictadura eh, democrática y la dictadura socialista.
Y la dictadura democrática es la dictadura compuesta por proletario, campesinos, pequeños burgueses en general, y la dictadura socialista que es como exclusivamente proletaria y que sería el tránsito hacia el comunismo, ¿no? Entonces esta primera dictadura democrática se levanta en contra del gran capital, ¿no? Pero ahí el problema, para mí, pues, eh, y sé que esto es muy polémico entre marxistas, ¿no? El problema es que Lenin leía que el problema en la dictadura democrática, entendida en ese sentido, es que los intereses de clase del campesinado y de la pequeña burguesía ulteriormente se iban a enfrentar a los del proletariado, porque él entendía que el exclusivo interés del proletariado es la colectivización o la socialización de la producción, ¿no? Entonces él veía como incompatibles, pues, que se pudieran conciliar los intereses de la pequeña burguesía con los del proletariado, ¿no? Al punto que a mí se me hace demasiado recalcitrante la forma en que lo plantea Lenin. A mí no me parece que sí lo vea Marx, por otro lado, ni muchos marxistas. Por ejemplo, aquí hablamos mucho de James Petras, ¿no? Y James Petras, que es muy marxista, defiende la existencia de pequeños negocios, de pequeños propietarios, pues, ¿no? Incluso en el contexto de una sociedad socialista y comunista, pues, ¿no? Pero Lenin no los ve así, al punto de que, y esto es un tema muy polémico, pero al punto de que una de las justificaciones de la matanza de Konstanz, que la dirigió Trotsky, es o fue la presunta composición de clase de los que protestaban, pues, ¿no? Y que se decía que había entre ellos campesinos, cosa que antes no había, ¿no? Entonces una de las justificaciones es que eran campesinos y por lo tanto tenían intereses contrarrevolucionarios de suyo. Entonces había mucha estigmatización, a mi juicio, bastante autoritaria y no en el mejor de los sentidos, contra el resto de clases que no fueran populares, que no fueran la proletaria. Entonces para mí es un problema en el tránsito de significado de lo que significa dictadura. Y ese significado ya está teóricamente, por lo menos, en estos textos, ¿no? Ujú. Porque, bueno, por otro lado, están unas cosas que son las variaciones teóricas de Lenin, y otra cosa son sus variaciones tácticas y estratégicas en sus métodos, porque por eso se le acusa siempre de oportunista, para bien y para mal, ¿no? Que siempre estaba cambiando de opinión al respecto. Eh, porque el otro problema es el problema de la vanguardia revolucionaria, ¿no? Es porque esto que acabo de explicarles tiene que ver con la transición o la diferencia entre la dictadura democrática y la dictadura socialista, ¿no? Que tendría que traducirse esta última en la imposición del interés de clase proletario, ya no sobre la gran burguesía, ya no sobre el capital, sino sobre los otros componentes pequeño burgueses de la clase popular. Es ahí donde, digamos, el Estado y el aparato represor del Estado se vuelve contra el pueblo mismo, ¿no? Ujú. Incluso en teoría. Eh, y el otro problema es la idea de la vanguardia revolucionaria, ¿no? Porque independientemente de cuáles hayan sido sus planteamientos teóricos, es una idea que Lenin arrastra, o sea, que es una tradición incluso dentro de la militancia revolucionaria en Rusia, pues, ¿no? La idea de este vanguardismo, de este elitismo, de que hay gente especializada en la revolución, que es la que lleva a efecto y que se vio muy bien, pues, en la Revolución de Octubre, ¿no? Porque la Revolución de Octubre fue popular, pero una de las cosas por las cuales se acusa al bolchevismo de golpe de Estado es porque aprovechó eso, a Revolución Popular, para hacerse ellos con el poder, ¿no? Porque parece Claro. que incluso el Soviet de San Petersburgo tomó la decisión unilateralmente, ¿no? En fin, entonces hay tendencias, no solo teóricas, sino prácticas, en el vanguardismo leninista de hacerse unilateralmente con la dirigencia de la revolución, pues, ¿no? Y por eso hay una ambigüedad también entre lo que para Lenin quiere decir democrático, porque, o que quiere decir democrático, la distinta composición de clase del pueblo, eso es un sentido, pero también quiere decir democrático eh, todo aquello que, debido a esa diversidad, se opone al interés de la clase proletaria y su dirigencia, ¿no? Que serían ellos. Entonces, ahí hay una justificación de la represión popular, que a mí me parece muy problemática, pues, en el caso de Lenin, que yo no la veo en Marx, pues, ¿no? Entonces, insisto, sé que esto es muy polémico, pero yo lo he leído incluso de trotskistas y de leninistas y de stalinistas
esta defensa de la represión del pueblo por la supuesta atribución de intereses. Bueno, puede ser que sea real o no, pero hay una justificación que a mí me parece bastante problemática de la represión al pueblo por comportar intereses pequeño burgueses y en ese sentido contrarrevolucionarios, ¿no? A mí me parece una gran Eh, diferencia oponerse al... Perdón, ajá. y que además en la estructura de su justificación comporta lo que Eduardo Nicol llamaba una razón de fuerza mayor, ¿no? Ok. Y que justamente está en función de que, como siempre se dice, la revolución de octubre, bueno, la revolución rusa estaba asediada después por una guerra civil, una invasión, intervención extranjera, y que era necesario entonces la represión de las clases populares en virtud de la necesidad de mantener el control de o mantener la revolución en marcha, ¿no? Mantener la consolidación de lo que sería eh, la Unión Soviética, lo que estaba construyendo en ese momento, ¿no? Eh, y las justificaciones a posteriori de este tipo de represiones, como lo digo, tendrían esta forma de una razón de fuerza mayor, que como dice Eduardo Nicol, que no era ni marxista ni nada, era pues, muy liberal, como se quiera ver, lo que sea, siempre se pueden ofrecer razones para justificar algo, ¿no? Es un poco la crítica, que si se quiere justificar algo, siempre podemos ofrecer algo como razón de fuerza mayor para que se lleve a cabo, ¿no? Y que plantea un problema teórico a la vez que práctico, como bien dice Yankel, ¿no? Este tipo de nociones vanguardistas, este tipo de nociones, este, de, ¿cómo decirlo? Como identificar el interés socialista con el interés, o más bien con la misión de una vanguardia proletaria en el partido y justamente en sus dirigentes, termina por crear este tipo de justificaciones, ¿no? Sí, ahí también hay una ambigüedad ahí en esto del... ¿Cómo le dijiste? La justificación... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el Eh, término? razón de fuerza mayor. La razón de fuerza mayor. Ahí hay un equívoco porque también... ¿Cuál es la razón de fuerza mayor? ¿La conservación de ellos en el poder del Estado o la conservación de la revolución popular? Si tienen que reprimir Ujú, al pueblo, entonces no es un interés de revolución popular, pues. claro, Más sí, allá de que al pueblo le atribuyan todos los intereses contrarrevolucionarios y pequeño burgueses, pues, ¿no? sí, Si no es el pueblo el que defiende la revolución, entonces no era una revolución popular, pues, ¿no? O sea, independientemente de lo que tú le quieras acusar al pueblo, insisto, pues, ¿no? sí, sí. Y ahí hay otro problema, porque aquí recuerdo mucho la lectura de la Sagrada Familia, porque para mí en ese punto fue muy ilustrativa del horizonte filosófico de Marx contra Bauer, y creo que ahí Marx tenía un punto muy fuerte contra Bauer, contra su elitismo, ahí sí bastante burgués, ¿no? De Bauer. Eh, un poco es que se trata de un punto de vista masivo, pues. O sea, el socialismo es un interés de las masas o no es, pues, ¿no? Eh, entonces, independientemente de que si el... voy a seguir el argumento de Lenin solamente por concederle, pues, ¿no? Si no es en interés de la masa el socialismo, entonces tú quién eres para andárselos imponiendo, pues ese es como un poco el punto, Sí, ¿no? O sea, sí, justifícalo como quieras, pues, pero ¿por qué le tendrías que imponer? Y yo no sé si lo sea o no, pues, ¿no? Habría que estudiarlo a detenimiento y bueno, también muchos anarquistas rusos defendían a los campesinos justamente en contra de estas cosas y ahí yo estoy del lado de los anarquistas, eh, porque además un problema fue la requisitación de grano, pues, y la requisitación para mantener el comunismo de guerra, pues, ¿no? ujú, Pero hasta qué punto, pues, eso es un interés masivo o es un interés del aparato de Estado o es un interés de la vanguardia o del partido leninista, stalinista al final, pues, ¿no? Entonces ahí el problema es que, bueno, o yo creo que el punto de vista marxista, y aquí voy a recuperar lo que habíamos dicho sobre Flor de Marí, ¿no? De la Sagrada Familia, eh, algo distintivo es el estoicismo. Y estoy hablando del estoicismo en este sentido y no en el sentido de Andrew Tate. este, sí, eso no es un podcast de masculinidades socialistas. este, el estoicismo, pues, de que se trata de que no
de no resentirte con la realidad porque no es lo que quieres que sea, pues, ¿no? Y un Ujú. poco la idea de la propuesta de Marx de seguir los intereses de la masa, pues es que esos son los intereses de la masa, están ahí, pues, o sea, y tú los sigues, los formulas, incluso ayudas, contribuyes a que alcancen una reflexión crítica sobre sí mismos, ¿no? Teórica, crítica, pues, ¿no? En cambio, eh, la postura o el punto de vista leninista no es estoico en ese sentido, pues, ¿no? O sea, insisto, se meten en camisa de once varas. Si ellos mismos, según su diagnóstico, reconocen que los campesinos y lo que sea no son socialistas, lo que quieren hacer es imponerle el socialismo a la masa, pues, ¿no? Y esos Sí. son dos puntos de vista completamente distintos. El de Marx no es imponerle nada a la masa, sino seguir el interés de la masa. Entonces tenían que hacer, o sea, ya me estoy poniendo aquí en otros temas, pues, pero si el criterio es el interés de la masa, el interés del pueblo como tal, tenían que formularse otro tipo de programas revolucionarios, pues, ¿no? Y aquí yo no estoy hablando de tapismo ni nada de eso, lo único que estoy hablando es el desfase que el mismo leninismo admite tener respecto del pueblo ruso. Ellos lo admiten, pues, ellos lo dicen por escrito. Entonces, ahí hay un problema, pues, porque ese es el problema que los lleva a ellos a defender el vanguardismo, no solo de clase, sino de partido, ¿no? Ujú. Porque Lenin ni siquiera era proletario, pues, ¿no? Lenin no era proletario para nada. Entonces, ahí hay un problema de enfoque que a mí me parece que tiene consecuencias muy graves y que no habría que confundir, pues, en esta doble concepción. Las dos concepciones ya son tradicionales, pues, ¿no? Y es más tradicional la leninista porque creo que es la que más se ha afianzado como imagen de la dictadura del proletariado. Pero hay otro concepto de dictadura del proletariado que es el que he querido rescatar hoy, ¿no? Que es de Hal Draper, pues, ¿no? De dictatura, ¿no? Este periodo transicional en el que la clase proletaria, en conjunción con las demás clases populares, se hace del gobierno y trata de disolver el Estado en la medida en que el Estado es un aparato de represión popular, pues, ¿no? Entonces creo que esa noción, y tampoco hay que engañarnos, pues, ¿no? También para todo el sentido común político es un problema la dictadura, incluso si lo vemos pues en las películas incluso de superhéroes, los superhéroes son figuras dictatoriales en este sentido Sí. transicional, pues, ¿no? Por ejemplo, la película de Superman, ¿no? Donde Superman va a intervenir en el conflicto, que bueno, ahí tienen otro nombre los países, ¿no? Pero pues, el conflicto de Israel-Palestina, Sí. ¿no? Y que Luis, su novia, ¿no? Lo interpela porque le dice, ¿por qué intervienes de forma dictatorial en donde no te están llamando y donde no hay acuerdos internacionales, etcétera? Pero el punto es que él abiertamente asume una postura de dictador, pues, ¿no? En sentido de latino, en sentido romano, pues, ¿no? De transición. Y es uno de los problemas éticos que el mismo Batman tiene todo el tiempo, ¿no? Sí. De su colindancia, ¿no? Con la ilegalidad y hasta qué punto sus métodos son no democráticos, no republicanos, pero él los hace en nombre. Entonces, incluso a lo que voy con esto es que incluso en los puntos de vista más liberales, es un momento, pues, de la Constitución republicana, estos momentos de transición, ¿no? Me acuerdo en la película esa, ya no me acuerdo cuál es, de Batman, una donde le pide a Morgan Freeman, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, que intervenga todos los celulares, ¿no? Sí, Para que esa él es tenga, en la 2, en la del Guasón. para que tenga visión de todo, ¿no? Sí. Y él le dice que sí, pero que después renuncia porque él no se va a meter en esas cosas. Bueno, son métodos dictatoriales, incluso para una figura liberal como sería Batman, ¿no? Y incluso en el perfil de Christopher Nolan. Entonces, bueno, lo que veo es que es un problema, pues, ¿no? Y Y que creo además que es un se... problema Ujú. que históricamente sí se ha presentado para los liberalismos en diferentes países en diferentes épocas, ¿no? Dos casos paradigmáticos de la dictadura liberal serían los casos de Abraham Lincoln Ah, en Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, donde tiene que suspender el habeas corpus con tal mm, de mantener la emancipación de la raza negra y luchar en contra del sur esclavista y cosas así. Que además pueden ver la película que hizo Spielberg, mm, básicamente como el 90% de la película trata justamente de este momento donde a Lincoln se le está acusando de dictador y que sí lo fue. O sea, el problema es que Lincoln sí fue dictador en ese momento, pero lo hizo en aras de un interés humano, lo que se quiera. Y el otro es en México con Benito Juárez, que Benito Juárez mm, también tuvo que tomar poderes dictatoriales cuando decide subir
al Estado a una carreta y llevársela hacia Paso del Norte, suspendiendo elecciones y todo este tipo de cosas, con tal de salvar la República y luego restablecerla, ¿no? Esos dos momentos que se les impugna a ambos jefes de Estado durante todo el siglo XIX como dictadores, sí fueron dictatoriales, pero fueron dictatoriales en un sentido republicano y en un sentido liberal, ¿no? Mm. Son momentos en los cuales incluso el liberalismo se ha visto de necesidad de enfrentarse al problema de la dictadura en términos prácticos e históricos, ¿no? Y que además, como dice Yankel, ideológicamente se presenta en todo el pensamiento liberal, sobre todo en las películas de superhéroes. Es Sobre el todo, sí, paradigma así ideológico del liberalismo. sí, sí, sí. Sí, los superhéroes tienen, o sea, en términos de su legalidad y de su constitucionalidad, tienen esa figura de dictador, pues, ¿no? Ujú. O de mecanismo dictador, por lo menos. Pero en este sentido, ¿no? Romano, pues, en el que hemos querido. Entonces, con lo que ves que si lo entendemos en ese sentido más amplio, deja de generar tanto repele la palabra, pues, ¿no? Ahora, genera repele por los regímenes totalitarios, ¿no? Del siglo XX. Los dos paradigmáticos que son los de Stalin y Hitler, ¿no? Pero no los únicos, ni mucho menos. Pero bueno, en fin, entonces quería simplemente mantener ese contraste, ¿no? Entre estas dos paradigmas de la dictadura proletaria desde el marxismo, que sería la leninista, ¿no? Y la marxista, porque si uno lee a Lenin parecería que sí está siguiendo la letra de Marx, pero en este caso él le va atribuyendo significados al contenido de pueblo y de clase pequeño burguesa al punto de cargarlos de intenciones contrarrevolucionarias, y entonces uno va evolucionando en el planteamiento leninista al llegar a la necesidad de concluir la represión del pueblo. Entonces, Claro. pero esa evolución no coincide con el estoicismo de Marx, pues, ¿no? El estoicismo marxista, que habría que hacer un capítulo dedicado al estoicismo marxista y al epicureísmo marxista, pues, ¿no? En el sentido Sí. de su tradición materialista. Pero uno de los registros de esa tradición materialista es que se trata del interés, políticamente se trata de llevar adelante el interés de la masa, ¿no? Por eso dices todo el tiempo somos masivos, pues, ¿no? En cambio, el leninismo, ad- por admisión propia, no sigue el interés de la masa, quiere imponerlo sobre la masa, ¿no? Y ahí es donde podemos entender también el registro en el que el leninismo, el marxismo-leninista también hipostasia la idea de la revolución, del desarrollo de las fuerzas productivas, porque para ellos eso era un fin completamente disociado Sí. del interés de la masa, ¿no? Entonces, Sí. bueno, vamos a volver sobre esos temas. Perdón, Pablo. No, nada más mencionar que en ese punto exacto en donde acabas de terminar, se vería la tensión que existiría entre las nociones de interés de clase proletaria e interés masivo, ¿no? El interés de la emancipación humana contra el interés de una clase particular, ¿no? Y que si se asume que los intereses de la clase proletaria son determinados y específicos, entonces ya se yerra en el sentido de que para el marxismo el interés de Ujú. clase de la clase proletaria es universal, es la clase universal en el Sí, sentido va. de que puede tomar sobre sí mismo los intereses masivos de la humanidad como tal para realizarla prácticamente en el mundo. No se trata de que se abrace de sí mismo para reificarse en un objeto, en una cosa, sino que Ujú. se suprima en virtud de el interés masivo que realiza en forma de humanidad, ¿no? Ahí estaría el tema también de la emancipación humana que vimos tanto en ¿cómo se llama? Sagrada Familia. En Sagrada Familia y en la cuestión judía, Ah, ¿no? claro. Claro, claro. Y que se haría presente justamente en ese interés masivo o en esa apelación a la masa que Marx una y otra vez está repitiendo Ujú. en ese momento, ¿no? Y que tal vez parezca desdibujado en los textos de madurez, en el Capital, en los Grundrisse, etcétera, etcétera, pero que no es que estén ausentes, sino que se presentan en otro sentido cuando se ve dentro de la crítica de la economía política. Lo, lo difícil, creo yo, muchas veces en la lectura que se hace de esta noción de emancipatoria de la misión proletaria, en el Marx Maduro es que deja de aparecer con la especificidad categorial que lo hacía en sus textos de juventud para estar ya en un registro mucho más
elaborado dentro de las categorías de la economía política. Pero es dentro de esas categorías de la economía política donde, por ejemplo, en la supresión del tiempo de plus trabajo, del cual siempre discutimos aquí, se ve el retorno de esa noción emancipatoria que tenía desde su juventud. Nunca la abandona, pero le da una especificidad distinta cuando lo pone en términos de la crítica de la economía política. Sí, y bueno, y eso también es matizado, porque la guerra civil en Francia es después del Capital, pues, o sea, Sí, también sí, es un texto de madurez y es un texto de muy de coyuntura donde vuelve a exactamente a esos mismos temas, ¿no? sí, Entonces también habría que matizarlo y también habría que entender que el Capital es una obra incompleta, que iba a incluir también, presumiblemente, dicen los marxólogos, el libro sobre el trabajo asalariado, pues, ¿no? Donde sí, presumiblemente todos estos intereses también tendrían que salir a la luz, porque los primeros volúmenes del Capital, los que conocemos el interés de la clase capitalista y sí, en función de qué, cuál es la dinámica económica más bien que va definiendo esos intereses. Pero en el libro del trabajo asalariado tendríamos que conocer análogamente o en espejo cuál es la economía política de la clase trabajadora que va a definir, que tendría que definir sus intereses. Entonces también habría que entender, como dice Michael Lebowitz, que el trabajo que el capital está incompleto, ¿no? Y que no es que haya abandonado esos temas, como lo testifican estos textos también tardíos, sino que pues simplemente no acabó de desarrollarlos, pues, ¿no? Entonces también hay sí. una economía, como dice Michael Lewis, una economía del trabajo asalariado que tendría que expresar las relaciones, la dinámica por la cual se formulan y se consignan los intereses de la masa y de la masa proletaria en particular, ¿no? Pero bueno, voy a regresar sobre lo de Bauer, ¿no? Porque un poco también Bauer, aunque en muchos casos puede ser muy distinto a Lenin, ¿no? Hay otros casos en los que se parece mucho, sobre todo en su elitismo, pero también en el hecho de que en la cuestión judía, ¿no? Como, así como Bauer reclamaba para su incorporación a la República la renuncia de los judíos a su propio credo, un poco así Lenin reclamaba para su integración a la República la renuncia de del campesinado a sus propios intereses. Pues entonces como, ¿de Claro, qué sí. estás hablando, no? Entonces hay varias analogías que se siguen un poco de la postura elitista y vanguardista que ambos autores defienden, pues, ¿no? Son muy diferentes en otros lados porque uno es socialista y el otro era antisocialista, pues, ¿no? O comunista incluso, Lenin. Pero en esos dos aspectos, en esa insistencia en imponer y en frustrarse con los intereses de la masa que no coinciden con los suyos, son muy parecidos. Pues, y eso se puede ver además en todo lo largo porque se frustraba con todo el mundo, ¿no? Sí, Incluso con los integrantes de su partido, con la socialdemocracia, ¿no? Por eso se peleaban con los mencheviques, etcétera, ¿no? Entonces se frustraba con media humanidad, ¿no? Y si ven su testamento, donde le tira tierra a Stalin, no solo le tira tierra a Stalin, le tira tierra a todo mundo, pues, ¿no? O sea, no sí, había sí. nadie con el que pudiera coincidir porque él tenía como esta actitud un poco de... Y no se trata de reducirlo todo a su personalidad, obviamente, pero lo que voy es que sus métodos sí se van traduciendo de forma institucional, pues, ¿no? Y se ve muy claro Sí, en Trotsky, se ve muy claro en Stalin, ajá. que al final de cuentas, como dices, no es una cuestión de su personalidad, es una cuestión también teórica. Independientemente de que Lenin fuera una persona distinta en su personalidad, digamos en un caso hipotético, en la teoría leninista se hace presente este tipo de cuestiones bajo la figura de la vanguardia revolucionaria, ¿no? Y de la dictadura del partido único, que esa es otra cosa. No es únicamente una dictadura del partido, una dictadura de la clase proletaria, es una dictadura del partido único de la clase proletaria, ¿no? La reducción de los intereses proletarios a su representación dentro de un solo partido, ¿no? Que además está dirigido por una vanguardia en su interior, ¿no? Una serie de figuras eh, que dirigen ese partido, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, no es que estemos hablando mal de Lenin como persona, estamos intentando identificar la base teórica que desemboca en una práctica que tiene que ser criticada con tal de que sea posible una práctica, una praxis Ujú. emancipatoria en el futuro, ¿no? Eso es, creo yo, lo importante aquí. No es únicamente una ejercicio ocioso teórico, sino es siempre con miras a que si queremos realmente realizar el interés masivo
del proletariado tiene que ser a la vista de la crítica de la práctica efectiva de los intentos revolucionarios del pasado. Claro, No hay de otra. claro, claro. Iba a decir algo que ya se me olvidó. Sí, claro, que, bueno, porque Lenin como persona incluso parecía bastante amistoso, es famoso que le gustaban los gatos y andar en Sí, eso bici, te y iba a era, decir. era trepacerros y Le entonces caía que bien a creo todos. que incluso Gorky decía que como lo prefería como amigo que como dirigente político. Sí, Entonces, sí, sí. no es, o sea, incluso de la trifecta, ¿no? Sí, Lenin, Trotsky y Stalin, el que mejor me cae es Lenin, pues, ¿no? Pero claro. los métodos, sus métodos, que los tradujeron bastante fielmente Trotsky y Stalin, ¿no? Son los que no estoy de acuerdo, pues, ¿no? Pero se basan mucho en este tipo de razonamientos, ¿no? Teóricamente tienen este sustento y que incluso llevan, porque ya en el stalinismo, ya eran, yo no creo que haya habido una variación, ese es un tema para otro podcast, pero lo voy a decir de una vez. Ni siquiera yo creo que haya habido una variación sensiblemente esencial del leninismo al stalinismo, porque este tipo de presunciones de lo que la gente quiere, ¿no? Debido a su posición de clase, todo lo que justificó los mecanismos del terror, pues, ¿no? O sea, porque Sí, incluso hay cartas en ya en las desclasificadas, pues, ¿no? Donde Stalin dice que incluso si estás pensando en contra del régimen, ya eres contrarrevolucionario y eso, o sea, lleva a eso, pues, ¿no? Porque ¿en qué se basa el argumento de que el campesinado, claro, se basa en el interés de que quieren defender su propia propiedad, ¿no? Y que ujú, a la postre, pero a la postre y solamente en coordinación con un gran capital que se supone que ya tendría que ser suprimido, podría ser contrarrevolucionario. Pero lo que yo no me queda claro es cómo podría o si podría rearticularse un interés masivo, ¿no? Desde el campesinado junto con la clase proletaria que no conlleve la represión popular del campesinado, ¿no? Que sería algo que podríamos ver después en las cartas entre Vera Sasulich y Marx, ¿no? Ah, De la claro, cuestión sí. rusa. Sí, de la usina, ¿no? Ujú, De la comuna rural rusa. Sí, por claro. supuesto. Entonces, bueno, es un tema que ahorita yo no tengo todas las respuestas, nunca las tendré, pues, pero no me queda suficientemente claro ahorita como para desarrollarlo, pues. No ese es el punto. Pero como itinerario intelectual, como itinerario crítico, teórico, es muy importante subrayar esa clase de cuestiones porque son la clase de cuestiones prácticas a las cuales se encontraría cualquier revolución, triunfante. O sea, cualquier intento de transformación radical en vías emancipatorias de la sociedad burguesa se encontraría con esta clase de cuestiones. Cómo articular los intereses de un campesinado que, a pesar de que ya estemos en la época de la proletarización generalizada, el campesinado sigue existiendo, sigue subsistiendo una clase campesina, o incluso en la actualidad, a pesar de que la proletarización también se ha Ujú, comido a las clases medias pequeño burgueses, siguen existiendo la pequeña burguesía. Ese tipo de clases subordinadas, de clases bajas, tendrían que encontrar su articulación dentro del interés masivo del proletariado si es que no se quiere caer en una forma represiva y autoritaria de ejercicio claro. del poder, ¿no? Y Ujú, si somos marxistas, lo que tendríamos que evitar es justamente ese tipo de ejercicios represivos del poder. claro. Sí, porque justamente ahí es donde es lo que iba a decir, que yo abrazo, en ese caso, si a eso se refiere el materialismo de Marx, abrazo ese materialismo en el sentido de ese estoicismo y ese epicureísmo, ¿no? Que se refiere un poco a partir de lo que está dado, pues, ¿no? Y en este caso, políticamente, partir de los intereses de la masa, sea cual sea esa composición, pues, ¿no? Y no se trata, pues, de imponer intereses vanguardistas y elitistas contra esa masa, que es lo que desata en última instancia el terror de tipo stalinista, por ejemplo, ¿no? Que es un terror es un tipo de terror que teorizó muy bien Hegel en la Sí, fenomenología. Pero sí, bueno, sí. vamos a volver sobre ese tema eh, en las próximas 2 semanas con el libro de Merleau-Ponty, donde entre que medio defiende a Stalin, habla justamente del terror stalinista, ¿no? Se llama Humanismo y Terror. Entonces, bueno, no sé si Pablo quiera quiera decir algo más o si podemos terminar aquí.
Yo creo que ya sería todo y pues de una vez aprovechar para despedirme de la audiencia, decirles que muchas gracias por estar aquí y escuchar lo que tuviéramos que decir y recordarles que dejen sus comentarios, compartan el video, se suscriban y pues nos veremos en la próxima. Sale, pues yo también me despido y nos vemos en estos días con los siguientes episodios. Se me cuidan. Sale. Ahí nos vemos.